Sigue existiendo un enorme temor de cara a cosas como la pérdida del trabajo, a contagiarse, al estar obligados algunas personas a a seguir trabajando en la calle y entrar en contacto con otras personas, traer el virus al hogar. Pero también ha habido puntos muy positivos, como por ejemplo se ha incrementado el uso del tapabocas de un 67% al inicio de la pandemia a un 95% en el momento que hicimos la segunda parte de la encuesta. Un 67% de la población suspendió sus viajes. El 84% de la población está evitando salir a eventos sociales. Nosotros que somos tan efusivos, somos latinoamericanos, hemos entendido que hay que evitar saludar con besos, apretones de mano. Un 81% de la población lo adoptó como una nueva medida. Están evitando, el 72% de la población está evitando usar el transporte público. Entonces ha habido, yo creo que es eso, como una madurez, mayor madurez en la población de cara a cómo enfrentar la pandemia. Sin embargo, se mantiene también cierto temor. Uno de los temores es asistir a visitas de salud, a los servicios de salud, porque obviamente se interpreta que los espacios de salud son espacios donde se pueden contagiar, a pesar de que eso ha mejorado. Y algo muy importante que hemos visto y que evidencian las encuestas es un incremento en condiciones de estrés, ansiedad, depresión en la población. El factor de salud mental es algo que está afectando cada vez más a la población colombiana, que es que el mayor porcentaje de la pérdida de trabajo y estar pasando por dificultades financieras se está dando en las personas más jóvenes, entre los 18 y los 29 años de edad. Si a esto se le suma el cierre de las universidades, el haber perdido trabajo implica que en muchos casos no están pudiendo acceder a matrículas y a poder continuar sus estudios. Y además, las medidas de restricción que evitan precisamente la parte más fundamental de ser joven, que implica estar en contacto con las amistades, sin duda alguna, tienen toda la razón esta población para sentirse desesperanzada, asustada y muy preocupada sobre su futuro. Tenemos como país que entenderlo, aceptarlo y pasar rápidamente a ver qué tipo de medidas y programas podemos implementar para poder recuperar sobre todo la esperanza en esta población, pero también darles soluciones concretas para que puedan recuperar los estudios, para que puedan tener acceso a un trabajo digno, a un trabajo formal. Además, ustedes saben que Colombia, esta mañana, pues era parte de la noticia, seguimos teniendo un grave problema de trabajo informal. La población joven necesita sentir que sí hay un futuro a pesar de la pandemia. Vamos a conversar cómo la salud mental de las personas jóvenes y sus expectativas de cara al futuro se están afectando, pero al mismo tiempo la encuesta Solidaridad nos muestra que el 82% de las personas están de acuerdo con que las niñas, niños y adolescentes sigan siendo educados desde sus casas. El 85% están de acuerdo que los padres sean los que elijan si los niños van o no van al colegio. Entonces, esa balanza, ¿no? Vemos una población cuya salud mental y su vida se está afectando, pero al mismo tiempo, como tenemos todavía tanto temor, pues los padres no nos sentimos tranquilos con que nuestros hijos o hijas puedan continuar y recuperar esos espacios en el colegio. ¿Qué más hemos visto en la encuesta muy interesante y que creo que va a cambiar el escenario del trabajo en Colombia y en muchos países? El 86% de los trabajadores, de los empleados, están de acuerdo en que las empresas les den la opción de elegir si trabajan en la oficina o en la casa. Muchas empresas, muchas organizaciones han demostrado que sus operaciones han podido continuar funcionando de manera óptima desde la casa. Pero también que vemos, el 15% de las personas al momento en que se realizó la encuesta ya habían perdido sus trabajos debido a la pandemia. Esto estamos hablando de trabajos formales. El 49% de las personas sienten que las dificultades financieras por el impacto de la pandemia van a continuar y el 9% ya está viviendo unas dificultades extremas en la economía del hogar. Y reitero nuevamente este factor tan especial que tiene que ver con los jóvenes. ¿Qué más hemos visto? Que es muy curioso. Lo que pasa es que, claro, es lo que llega a las noticias. El 82% de las personas
están de acuerdo en que no se permitan todavía realizar eventos deportivos o culturales. No se sienten todavía tranquilos en que esos espacios se abran. Y el 95% de la población, esto fue cambiando a lo largo de la pandemia, hoy en día están de acuerdo en que el tapabocas sea una medida obligatoria cada vez que ponemos un pie fuera de nuestras casas. Y un componente ahora que el tema está tan de moda, que tiene que ver con lo de las vacunas, apenas un 44% de las personas que encuestamos piensan que se vacunarían contra el coronavirus. Y eso es un tema bastante interesante y que habrá que mirar más hacia adelante una vez contemos con la posibilidad de vacunarnos. Yo creo que hay mucho miedo, pero también muchos mitos alrededor de las vacunas, mitos errados, como por ejemplo que pensar que me voy a vacunar y que la vacuna lo que me va a generar es el COVID, la COVID, y como no sabemos en qué casos se agrava o no, y eso es un mito. Al final, la vacuna lo que genera es un mecanismo de defensa del organismo frente a la intrusión de un virus. Entonces, creo que tiene que ver mucho con desconfianza, desconocimiento, y en ese sentido, importantísimo, creo que con las noticias tenemos que comenzar a desarrollar campañas que expliquen nuevamente qué es una vacuna y las vacunas han salvado a la humanidad de enfermedades terribles, terribles. Entonces, creo que no es suficiente dar la buena noticia de que ya hay avances de cara a la vacuna. Hay que comenzar a volver a explicar cuáles son las ventajas de una vacunación y qué es lo que implica verdaderamente acceder a una vacuna. Porque creo que estamos, y todos, o sea, me incluyo, ¿no? Porque lo vacunaban de pequeño y no le preguntaban. Entonces, no es un conocimiento que manejemos diariamente. O sea, uno va casi como automáticamente a la vacuna, cumple con el PAI y listo. Tenemos que volver a educarnos y a reeducarnos alrededor de lo que significa vacunarse. Las personas más vulnerables necesitan rápidamente recuperar su fuente de empleo, sea informal o formal. O sea, es que así sea el trabajo informal, es que con eso comen y comen una familia entera. Entonces, entre el riesgo de seguir, de no poder seguir accediendo a esos recursos económicos y el riesgo de la vacuna con todos sus mitos, pues sin duda alguna yo creo que eso es parte de esa respuesta positiva que tiene esta población. Es que necesitamos vacunarnos para poder seguir viviendo. Es que el COVID es como, siento que en muchas ocasiones es como si el COVID o la población hubiera interpretado que llegó el COVID y todo lo demás desapareció. Todas nuestras dificultades, todas nuestras otras afectaciones o necesidades de salud desaparecieron. Y eso no es así, somos seres humanos, como mujer necesitamos acceder a un método de planificación, si estoy embarazada necesito acceder a mi consulta, si me da apendicitis tengo que ir al médico porque si no puedo terminar una peritonitis. Entonces, para una gran parte de la población el poder acceder a la vacuna significa vida, poder tener acceso a su economía, a unas finanzas para poder sostener un hogar, una familia, unos hijos, para poder estudiar. Entonces creo, y la población mayor, que obviamente sabemos que el COVID ha afectado de una manera muy triste, principalmente a las personas mayores. Entonces, entre que me dé la enfermedad y no sé si acabar en una unidad de cuidados intensivos o vacunarme, pues me vacuno. Pero insisto, creo que es educación. Nos toca con las noticias de la vacuna, tenemos que comenzar ya a explicar en qué consiste una vacuna, también cómo se hicieron los estudios clínicos de la vacuna. Estos no es que empezaran cuando llegó la pandemia, muchos de estos estudios venían desde atrás porque han sido distintas variantes del SARS. Entonces, tenemos una concepción errónea que es que salió el COVID y empezaron a estudiar, a investigar la vacuna para el COVID. No, hay muchos estudios clínicos que llevan más de 5 o 10 años porque el SARS se ha presentado de manera recurrente a lo largo de los años. Nunca como la pandemia, nunca como la COVID, pero ya venía desde atrás. Creo que hay que seguir reforzando el autocuidado. Tenemos que seguirlo reforzando. Y es que, de nuevo, todos extrañamos estar con nuestros seres queridos. La Navidad es el momento en que nos juntamos. Además, Colombia es un país también de migrantes y es cuando la familia regresa en muchos casos.
pero tenemos que tener un poco de paciencia. Hay que reforzar esas medidas, recordar el tapabocas, el lavado de manos, evitar en la medida de lo posible los encuentros multitudinarios, porque todavía no estamos del otro lado y no queremos en medio de las Navidades o inmediatamente pasen las Navidades y fin de año volver a tener una situación de crisis con las unidades de cuidados intensivos llenas. Entonces, vale la pena un poquito más de paciencia y un poquito, o sea, volver a reforzar esas medidas de cuidado para pasar unas buenas fiestas.